están este es su último año en aulas, y el otro año creo que ya pasan al internado. Entonces, necesito hacerles están justo en el grupo de evaluación, entonces les voy a explicar al final para que puedan colaborar con este estudio de investigación del que está haciendo parte también la universidad privada, ¿ya? Mentira, todos. Muy bien, entonces vamos por acá. Vamos a empezar. Entonces empezamos con nuestro curso de atención integral de la mujer, que es el tema que vamos a ver este año o este ciclo, ¿ya? Vamos a ver que la atención integral de la mujer es un enfoque que busca el bienestar físico y emocional de las mujeres en todas las etapas de su vida. Esto incluye la prevención, detección, diagnóstico y tratamiento de enfermedades, así como la atención de casos de violencia, ¿no? Uno dirá, pero ¿por qué hay una atención preferencial para las mujeres y por qué no hay una atención integral del hombre? También hay dentro de la atención integral del adulto, se habla de la atención integral del hombre, desde un punto de vista de un paquete de atención integral, pero en el caso de la mujer, por condiciones sociales, tiene, digamos, y por condiciones biológicas, tiene aspectos que son mucho más relevantes en cuanto a evaluaciones de indicadores de salud, como por ejemplo la muerte materna, el cáncer de cuello uterino, el cáncer de mama, ¿no? La muerte perinatal o la muerte de puerperio también, y eso hace que tengan un aspecto especial que hace que las mujeres jóvenes, sobre todo jóvenes, porque las mujeres que mueren alrededor del parto o durante la gestación, los que padecen de gestación, las que tienen cáncer de cuello uterino y las que sufren de cáncer de mama, son mujeres jóvenes. Y eso hace que sea una población de alto riesgo que requiere estar en una evaluación permanente y un paquetes de atención dirigidos hacia ellos. Sin contar que son mujeres que muchas veces pueden ser violentadas, discriminadas en una sociedad con altos estándares de machismo alrededor, que también ahora entran en un grupo especial de violencia, ¿no? También en casos de violencia, que todas las mujeres pasan un descarte de casos de violencia. Y en cuanto a los ministerios, ¿no? La mujer y las poblaciones vulnerables tienen también un ministerio específicamente para el cuidado de ellas, ¿no? Porque son las que más pasan, ¿no? Si hablamos de feminicidios por parte de parejas, esposos o estos, es mucho más alto que en los varones. Entonces, al ser una población con altos factores patológicos individuales, solamente pasan en mujeres, hay un paquete específicamente para la mujer en edad fértil. Y trata a la mujer desde la parte de planificación familiar, tiene muchos aspectos, ¿no? De prevención del cáncer, descartes, Papá Nicolau, mamografías, hasta lo que vendría a ser paquetes de atención normales, como es descarte de diabetes, colesterol, etcétera, que entraría dentro del paquete del adulto. Pero en este curso lo que hablamos es específicamente los paquetes que se aplican a la mujer, ¿ya? Como ya sabemos, la atención integral se va a dividir en tres niveles importantes, que es el individual, familiar y comunitario. El individual es dirigido hacia las patologías de la persona, familias y comunidades donde se hacen intervenciones preventivo-promocionales, ¿no? ¿Qué cosas se quiere intervenir ahí? Obviamente daños o condiciones biológicas, conocimientos, creencias, actitudes y prácticas, y factores ambientales que constituyen riesgos para la salud. ¿Y cómo se organiza la atención integral? A través de paquetes de atención básicos de salud que están involucrados hacia el individuo, dirigidos hacia la familia y también dirigidos hacia la comunidad. Hay sociedades muy específicas, ¿no? Por ejemplo, en algunas comunidades de África todavía se habla de la castración femenina, ¿no? Que es una tendencia, o no es una tendencia, es una parte de su cultura, o por decir una manera, si se puede llamar eso una cultura, donde las mujeres a cierta edad se les cortan los labios mayores, se les sutura, ¿no? Y se les corta en la parte del clítoris y un poco los labios menores, ¿no? Son mujeres castradas.
que tienen secuelas importantes, sobre todo en la parte urinaria, ¿no? Desde el punto de vista menstrual, cicatrices importantes, no solamente físicas, sino también emocionales, ¿no? Entonces, en esas poblaciones, por ejemplo, los paquetes de atención son muy especiales, ¿no? Y si queremos hablar de paquetes más extremos, tenemos pues ya lo que viene a ser todo lo que involucra eh, la religión musulmana, ¿no? Con las limitaciones que tienen las mujeres en países como Irán, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Para ver también desde qué, por qué se hace tanto hincapié en lo que es las mujeres, ¿no? Y por qué ha crecido tanto esto del feminismo, ¿no? Etcétera, etcétera, que ya se ha distorsionado bastante también, de hecho sea de paso, pero que tiene bases en esas culturas que todavía son muy antiguas y que todavía se mantienen, ¿no? En el occidente ya eso se ha perdido, ¿no? Las mujeres tenemos mucho más libertad, capacidades de estudiar, etcétera, pero antes no era así también, ¿no? Teníamos muchas limitaciones. Entonces, la mujer va desde el nacimiento hasta la ancianidad, porque también hay un aspecto importante que es la menopausia, que no lo había mencionado, que también tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Ahora hablamos mucho de las mujeres trans. Yo no tengo ningún problema con las mujeres trans, pero biológicamente no son mujeres, entonces no entrarían dentro de los paquetes de atención integral que considera el Ministerio de Salud. A ellos no les vas a hacer Papa Nicolau, no les vas a hacer mamografía, tampoco les vas a hacer control de gestante, no van a usar píldoras anticonceptivas porque no les corresponde, ¿no? Entonces, creo que eso es importante que nosotros como médico tengamos en cuenta, a pesar de que se ha distorsionado para mí mucho esto de la sexualidad, que es para mí lo que viene a ser una mujer trans, una sexualidad libre, pero hay que tener mucho tino para poder coordinar y ver y verificar ello, ¿no? Entonces, eso se los digo ahora porque es un problema actual que existe, ¿no? Van mujeres trans que hay que desde el nombre, que están en el sistema, están como hombres y son mujeres, quieren que las llames como mujer, etcétera. Entonces hay que ser a veces un poco permisivo en esas cosas, pero hay que tener en cuenta que biológicamente no son una mujer y no van a sufrir las patologías que tienen las mujeres. Por tanto, no se le puede hacer a veces estos problemas que han habido, pues me han visto en TikTok, en Internet, etcétera, donde hay mujeres trans que van al ginecólogo, por ejemplo, ¿no? Y el ginecólogo no es el urólogo, entonces es un problema médico importante que cada vez se ve mejor, pero se respeta la sexualidad, pero les digo que el paquete está dirigido a mujeres biológicamente, nacidas biológicamente bajo el sexo femenino. Eso también les digo porque también hay mujeres que se vuelven hombres trans, ¿no es cierto? Entonces son hombres que, si bien es cierto, ellos pueden hacer hasta el cambio, colocarse andrógenos, etcétera, igual tienen cuello uterino, igual tienen mamas, si es que aún no se las han, a veces se las cortan, ¿no? Se las extirpan, pero mientras lo tengan, tienen que pasar mamografía, tienen que hacer Papa Nicolau, tendrían que pasar por obstetricia, ¿no? Pero también hay un poco de dificultades en estos varones trans porque ellos no quieren pasar por obstetricia, ¿no? Porque en teoría se sienten varones, pero biológicamente tienen problemas de mujer. Entonces es bastante complejo ese aspecto y se los presento ahora porque se los estamos haciendo en la parte de la mujer y como médico se nos va a presentar en algún momento estas dificultades, ¿ya? Entonces, el programa de salud de la mujer consiste en desarrollar acciones que contribuyan al desarrollo integral, físico, mental y social en todas las etapas de su ciclo de vida, ¿no? ¿Por qué es tan importante la atención de la mujer en edad fértil, que es el programa que vemos ahora? Porque lamentablemente las muertes maternas son un indicador de salud de tu país a nivel mundial. Nos podemos comparar a nivel de tasas de mortalidad materna a nivel mundial, ¿no? De repente la tasa del Perú es más baja que la de Bolivia es más alta que la de, no sé, Uruguay o Argentina. Bueno, Uruguay tiene las tasas más bajas de Latinoamérica. Entonces,
vamos comparándonos y es un indicador de cómo está tu sistema de salud en cómo está creciendo, cómo se está evaluando. Entonces, a nivel de Tacna es lo mismo. Si en un establecimiento de salud una gestante que se estaba haciendo control fallece dentro de tu establecimiento de salud, también es una responsabilidad del establecimiento de salud y todo un equipo de mortalidad materna va al centro de salud y va a averiguar y preguntar por qué se murió, qué hicieron bien, qué hicieron mal, qué estaba fuera de la norma técnica, qué hizo el médico, qué no hizo, por qué no la mandó, por qué no la refirió, etcétera, etcétera. Se investiga, ¿no? Entonces, todo esto va enfocado al final con esa finalidad. Entonces, vemos aquí, por ejemplo, nuestros indicadores de el número de muertes maternas anuales. Aquí no está en tasas, está en números fríos, o sea, en números enteros, ¿no? Pero se van viendo cómo se va movilizando, ¿no? Los valores más bajos han estado en el 2019, ¿no? Y han estado en evaluación continua. Por ejemplo, 2004, 2005 ha habido un aumento de números de mortalidad materna y recuerden, mujeres jóvenes que dejan niños recién nacidos, probablemente huérfanos, ¿no? Entonces, los cánceres también de mujer también han aumentado de manera alarmante, ¿no? Entonces, el primer cáncer en aumento ha sido el cáncer de cuello uterino, ¿no? Esto es una alerta que nos da la OMS y esto, felizmente que hay un diagnóstico precoz que está mejorando la captación para el cáncer de cuello uterino, pero está ahí, ¿no? Y lo último es el estómago, también, miren, el estómago aumentado. Estamos ya pasando el indicador de hombres, aunque es 50-50, según este gráfico. Y hay un incremento de la mortalidad de cáncer también por regiones, ¿no? Aquí tenemos la tasa de mortalidad de cáncer por departamentos, ¿no? Y aquí está por regiones. Bueno, esto nos conviene más ¿no? Tenemos a Tacna, donde la tasa de mortalidad está, miren, con este color, entre el 14 y el 20, y lo que es morado, que es todo lo que es la selva, ¿no? Parte de las sierras, en la parte de la Sierra Norte, ¿no? Que también es ceja de selva, está con una tasa mucho más alta. Probablemente aquí es donde tenemos serios problemas de captación para el despistaje de cáncer de cuello uterino. Entonces, eso también es importante que lo vean. Las zonas de repente con menos, ¿cómo se puede decir? Con menos promiscuidad, también se podría hacer un indicativo de cáncer de cuello uterino, pero no tanto, ¿no? Porque en la selva, por ejemplo, sí hay mucho contacto sexual en la juventud, el inicio de la actividad sexual en la selva es mucho menor que en todo el resto del país, inclusive en las zonas urbanas, ¿no? Pero en lo que viene a ser aquí la costa, ¿no? Lima, Callao, ¿no? Ica, al norte, no hay mucha tasa de mortalidad, ¿no? Probablemente porque hay una mejor filtración de casos y un diagnóstico precoz con mejores oportunidades de tratamiento, lo que en la selva no hay, ¿no? Siempre que ustedes vean un mapa, analicen, ¿no? Analicen por qué piensan que en la selva, etcétera, etcétera, y hay que pensar en sus condiciones. ¿Por qué? Porque ustedes podrían hacer un serum, ahora el serum es un sorteo nacional, ¿no? ¿Por qué el serum no les podría tocar en un pueblo en Puerto Maldonado, en Pucallpa, ¿no? Y es importante que ustedes tengan ese conocimiento. ¿Bajo qué norma técnica nos estamos rigiendo? Hay primero el modelo de atención integral por según cursos de vida, que es ahí donde también hablan sobre la etapa mujer, es de febrero del 2021. Y acá estamos, creo que sí, pues aquí está. Tenemos el cuidado integral prenatal, que es lo que acompaña todo lo que viene a ser el binomio madre-feto, ¿no? Es todo lo que incluye al gestante y en lo cuanto a la mujer ingresa en todo lo que viene a ser esto. En cada uno de estos aspectos hay un ítem que es dirigido específicamente para las mujeres, ¿no? Desde el adolescente hasta el adulto mayor. ¿Por qué dicen el adulto mayor debería ya ser igual el paquete de hombre con mujeres? Lamentablemente no, porque, por ejemplo, las mujeres que han tenido más de 3 hijos tienen mayor posibilidad de hacer hipocalcemia, osteoporosis, ¿no? Problemas de
¿cómo se dice?, de densidad ósea importantes a comparación de mujeres que no han tenido hijos y obviamente de los varones. La menopausia y el hipoestrogenismo también nos produce algunas alteraciones a nivel de nuestra densidad ósea y cambios, sobre todo a nivel hormonal, que lo vamos a ver cuando hagamos la clase de menopausia, y también es por eso que se hace el diferimiento entre hombres y mujeres. En el caso de mujeres, se le debe hacer, por ejemplo, una densitometría ósea cada 2 a 3 años. En el caso de los varones, no es necesario hacer densitometría ósea. Entonces, en esta norma técnica nos habla de los 3 componentes del cuidado integral, que es desde el cuidado individual, familiar y comunitario, ¿no?, en cada uno de los periodos. No voy a hablar de todos porque el desarrollo del curso involucra el desarrollar este tipo de paquete, ¿no? Pero sí vamos a hablar, por ejemplo, un ejemplo sería el del prenatal, que es el cuidado de las gestantes, ¿no? Y aquí hablamos del cuidado de las gestantes desde el punto de vista individual, donde se habla de promoción de hábitos saludables, prevención de enfermedades, se le hace un despistaje inclusive de violencia, de VIH, sífilis, ¿no? Se hace orientaciones para la práctica del cuidado de la mamá según la etapa de la gestación. También se le hace la atención prenatal reenfocada, significa que estamos dirigiendo la atención a patologías también que puedan tener la madre, con derivaciones a psicología, nutrición, etcétera, ¿no? Sesiones de psicoprofilaxis, sesiones de apego precoz, lactancia, estimulación temprana, la suplementación del hierro y el ácido fólico para la prevención de patologías de nerviosas, ¿no?, o neuronales a nivel del feto. Se prioriza obviamente el parto institucional y el cuidado del puerperio y el tamizaje de violencia que se hace a todas las gestantes. Desde el punto de vista del cuidado familiar, hablamos ya de la orientación de la mamá, del acompañamiento de la familia, del padre, ¿no?, la consejería reproductiva y planificación familiar. Hablamos de signos de alarma cuando la gestante está mal, qué signos de alarma debe estar atenta a la familia para llevarla inmediatamente a un establecimiento de emergencia. Cómo se orienta a la familia en el cuidado del niño, del recién nacido. Y comunitario, se habla de estrategias a favor de la atención de la gestante, como atenciones preferenciales, implementación de lactarios en instituciones y fortalecimiento de competencias en los profesionales y técnicos como agentes comunitarios para tener un acercamiento más comunitario, o sea, más confianza con la gestante desde el punto de vista cultural, ¿no? Es mejor que te visite una vecina a que te visite alguien que nunca has visto y de repente un médico que ha venido de otra ciudad que no conoce tu realidad actual, ¿no? Entonces esa confianza también se gana. Los lactarios es para las madres que están en lactancia y trabajan, por ejemplo. Entonces es una obligación es una obligación por ley que todas las instituciones públicas y privadas tengan lactarios, así no se usen, a veces están ahí de adorno, igual los tienen que tener, porque es una forma de ayudar a la madre al que trabaja y también tenga la lactancia con su bebé, ¿no? Entonces, eso es lo que hace desde el punto de vista de la norma técnica. Si lo queremos hablar desde el punto de vista gráficos, estamos acá el cuidado del individuo, familia y comunidad. En cada una de ellas debe haber controles de riesgo para evitarlos, ¿no? Hay un plan de intervención en cada una de las unidades, individuo, familia y comunidad, con los servicios de salud a través de planes que se van haciendo, charlas, consejerías. Se va a veces a la misma comunidad a hacer intervenciones de nutrición, de consejería sobre violencia, etcétera, ¿no? Y a través de comunidades organizadas a través de comités locales, etcétera, se hace un plan de vigilancia, ¿no? Por ejemplo, cuando hagan un serum en la sierra se utiliza mucho, las comunidades a veces buscan o encuentran gestantes muy distantes, digamos que tengan 3 gestantes. Entonces los comités locales de alerta que están cercanas al establecimiento están siempre rondando a las gestantes para que tengamos una información continua, porque a veces viven de 1 o 2 horas del centro de salud, entonces no es fácil verlas todas las semanas, ¿no? Entonces, la muerte materna en el año 2020, por ejemplo,
se clasificó de la siguiente forma, ¿no? De la muerte directa es en un 53%. ¿Qué quiere decir muerte directa? Que pueden ser enfermedad hipertensiva del embarazo por hemorragias, pero generalmente siempre el que está a la cabeza es enfermedades hipertensivas del embarazo. Entonces ustedes tienen que reconocer, ¿no? Reconocer los signos y cómo tratar una enfermedad hipertensiva del embarazo desde el comienzo. No esperar a que llegue aquí hasta el hospital para que recién se le ponga el sulfato de magnesio, etcétera, etcétera, cuando eso también se puede hacer en establecimientos de salud, si el médico está preparado para hacerlo. Y no hay nada que limite que un médico de atención primaria en un establecimiento de salud pueda iniciar un tratamiento de rescate para evitar una eclampsia, que es lo que mata finalmente, o un HELP a las gestantes, que es lo que termina matándolos. Obviamente tú lo vas a derivar, ¿no? Pero si, digamos, estás en Candarave, hasta que llegue a Tacna son 3 horas, ¿no? Entonces, en esas 3 horas, la paciente puede empeorar, se le va a subir más la presión, el estrés de que está mal, en los nervios de la ambulancia, se pone peor, y finalmente tenemos probablemente una muerte fetal, probablemente una mujer con eclampsia, con un síndrome de HELP, que llega aquí al hospital y muere. Entonces, evitar esos riesgos hay que hacerlo primero identificando los factores de riesgo previamente, pero si por A o B sea una gestante que nunca vino a su control y de proviso se les presenta así de un día para el otro, con una presión de 200/100, inmediatamente tienen que tener una capacidad de respuesta a través de la clave azul, que ya la van a ver ustedes en clases, para intervenir. Hemorragia es la clave roja, ¿no? Porque es la segunda, o siempre están peleándose entre la enfermedad hipertensiva y la hemorragia, cuál es la causa de la mortalidad, ¿no? Bueno, y en el 2020 estaba el COVID, ¿no? Que también fue causa de muerte porque fue muy triste ver gestantes con COVID grave, ¿no? Fue bastante triste. Por ejemplo, estas son las muertes con más casos y con menos casos, ¿no? Las regiones con menos casos está Tumbes, que no hubo ninguno, Moquegua, ¿no? Ica, Huancavelica, Purima, Madre de Dios, y Lima, que es la que tiene más casos, ¿no? Casos en números enteros. En el caso de la mortalidad materna, cuando muere una gestante, inmediatamente viene todo un sistema de investigación desde Lima para hacer una investigación sobre por qué fue la causa de la muerte materna. Yo estuve cuando estaba haciendo mi residencia, hubo una muerte materna de Alto Perú. Llamaron a uno de sus compañeros, que ustedes, así como ustedes, que era un ex alumno nuestro, ¿no? Que había estado haciendo su serum, y viene todo un comité, entonces se sientan, parece así como un juicio, ¿no? Se sientan en una U, el médico de Lima, el investigador, el epidemiólogo, el ginecólogo, los de acá, del miembro de epidemiología de acá, el director del hospital, de la DIRES, así, una mesa grande, como de 10 a 15 personas. Y al medio de esa U se sienta el médico y la obstetriz del establecimiento de salud en donde se produjo la muerte materna. Entonces empiezan las preguntas, el médico expone el caso clínico, qué fue lo que pasó, qué no pasó, se defiende de alguna manera, ¿no? Y de ahí empiezan las preguntas: ¿por qué no hizo esto? ¿Por qué no hizo aquello? ¿Por qué no quiso acá? ¿Por qué no? Entonces, si uno cumple la norma técnica y no falla, y la persona igual fallece a pesar de eso, bueno, hiciste todo lo que dijo la norma técnica y no pasas a ningún juicio legal. Pero si hay alguna falla en alguna de las partes de la norma técnica que no cumpliste, puedes pasar a un proceso administrativo. Imagínate empezar recién tu serum y tener ya un estudio, una investigación administrativa en tu currículum por el Ministerio de Salud. Es muy difícil, ¿no? Entonces es bastante complejo, no es fácil, ¿no? Las gestantes son una alerta, ¿no? Son una alerta permanente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este caso de Piura, miren, en los últimos años Piura ha sido la segunda región con mayor tasa de mortalidad materna, solo detrás de Lima.
De los 30 casos reportados allí este año, 14 corresponden a madres entre 18 y 29 años y 16 eran adultas mayores de 30 años. Si bien hemos disminuido el número de muertes en comparación a años previos, lo próximo año queremos bajar el número de casos a 24, dijo el jefe de epidemiología. Según las estadísticas del sector, la mayoría de gestantes murió en hospitales, donde fueron referidas por complicaciones durante el embarazo. Esto respondería a que en los 406 establecimientos del MINSA en la región existe un notorio déficit de recursos humanos y logísticos. Para el médico, bueno, en ese entonces era este congresista, el sistema de Piura está colapsado, eso no es novedad, todo el Perú está colapsado, desde la posta más pequeña hasta el establecimiento más grande. El hospital regional no tiene camas, está saturado y los otros hospitales de nivel 2, a donde son referidas las gestantes, no cuentan con camas ni especialistas. ¿Eso difiere de nuestra realidad? No. Todas las ciudades están igual, ¿ya? Esta es la norma técnica para la etapa adulto, que habla de mujer y varón, es del 2010, porque la otra es por paquetes de vida, este es por etapas de vida, este es también por el adulto. Ahí hay algunos flujogramas interesantes que también están todavía vigentes, ¿no? Los paquetes de atención del adulto mujer, por ejemplo, ahí están todos los que se hacen según la norma técnica del 2010, ¿no? En el periodo de 35 años transcurridos entre el 86 y el 21, la fecundidad descendió de 4.3 a 2.0 hijas o hijos por mujer. En los últimos 5 años, la fecundidad en términos porcentuales disminuyó en 20%, es decir, pasó de 2.5 a 2 hijos por mujer entre el 2015 y 2021. La tasa de fecundidad es cuántos hijos hay o cuántos niños nacen por el número de las mujeres fértiles en esa ciudad, ¿no? Entonces se saca un promedio. Si hay, no sé, pues 20 mujeres y hay 20 niños, entonces sería la tasa de fecundidad 1, ¿no? No es por mamá, sino por el total de mujeres en edad fértil en una población determinada. Entonces, antes, bueno, y no es común, ¿no? No es difícil de ver, ustedes de repente son mucho más jóvenes, pero por ejemplo mi abuela tuvo 11 hijos, ¿no? La abuela de mi esposo también tuvo 11 hijos, ¿no? Entonces era común ver mujeres con gran cantidad de varones, la planificación familiar casi no existía, entonces se casaban bastante jóvenes y tenían muchos hijos. Pero ahora, si ustedes se dan una mirada entre de repente gente que te conozcan de 30, 35 años, muchas mujeres casi no tienen hijos o solo tienen uno, ¿no? Y algunos tienen dos. Una de las regiones con menor tasa de fecundidad es Tacna, que ha disminuido mucho en los últimos años y casi las mujeres no quieren tener hijos a largo plazo, ¿no? Entonces, eso también es un indicador indirecto de lo que viene a ser la planificación familiar, ¿no? Es por cómo se mide esto. Y aquí, por ejemplo, es la evolución, ¿no? de la fecundidad por años, por grupo de edades y por años, ¿no? Y en todos los grupos por edad han ido disminuyendo, ¿no? Cada vez hay menos, ¿no? Cada vez hay menos una tasa, y la tasa ha disminuido a 4.3 y aquí a 2, ¿no? Entonces es bastante importante. Se considera edad fértil de 15 a 49 años de edad, ¿no? Esto es lo da el índice, ¿ya? Entonces también en esta clase estoy explicando casi todas las normas técnicas que vamos a desarrollar o que son base para trabajar en este curso, ¿no? También está la de planificación familiar, que es la del 2016, es la última, ¿no? Aquí hay algo importante, ¿no? Para pasar a los anticonceptivos desde la que está gestando o no, ¿no? Si está gestando, se va a prenatal y ahí escoge su método anticonceptivo posparto. Pero si no está gestando, hay que presentarle cuáles son los métodos anticonceptivos que tiene el Ministerio de Salud y cuál de ellos piensa que podría ser adecuado para que ella lo lleve, ¿no? Esta es la tasa. ¿Y cómo se mide las estrategias de planificación familiar? Justamente con las tasas de fecundidad. Si la tasa de fecundidad ha disminuido, no significa que hay menos personas que han tenido relaciones, sino simplemente que hay personas que han empezado a cuidarse con más seguridad. Y eso es interesante ver, también se ve en relación, por ejemplo, a las tasas de ITS, VIH, sífilis,
¿no? Que también es importante que lo revisen, ¿no? Y acá está, miren, la tasa de fecundidad global, cómo ha ido disminuyendo a nivel de todo el país en realidad. Y las tasas que en menor tasa están Tacna, casi toda la costa, ¿no? Casi toda la costa, y donde se mantiene tasas todavía un poco elevadas es en la selva, ¿no? Pero igual hemos disminuido de 4 a 2 prácticamente nuestra tasa de fecundidad nacional. Acá están algunas normas técnicas para que ustedes las tengan, y eso es básicamente lo que les quería mostrar, ¿ya? Muy bien, esa es la clase